Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. A mí sí me tocó la obra más crítica, pero voy a tratar de cumplir y mis 50 láminas las voy a comprimir en dos. Realmente creo que sí, sería repetitivo el problema o el tema, mejor dicho, de la cooperación en las estrategias antilavado a nivel de delitos transnacionales. Pero ya se mencionaron algunas, yo voy a tratar de ser quizás un poco crítico y sí me van a disculpar que lo sea, porque nosotros en nuestros casos, en nuestras investigaciones, sí estamos viviendo algunas situaciones un tanto críticas y negativas en el tema de las asistencias. Voy a comenzar diciendo que desde mi punto de vista, quizás en el tema de la cooperación internacional y de las asistencias, yo le pondría a ese tema un 5, quizás un 6, ¿verdad? A lo mejor en los últimos casos que se han tenido, que lo mencionaron acá, digamos, de Odebrecht y todos estos casos, de alguna manera han venido a reactivar las hormonas de la cooperación internacional. Y han habido algunos, digamos, elementos importantes, reuniones y otras situaciones. Pero creo que en los casos concretos o en los problemas actuales que nosotros tenemos o que hemos evidenciado, y ahí quizás voy a ser puntual, hemos evidenciado situaciones muy específicas. Por ejemplo, hemos encontrado que profesionales internacionales o locales están asesorando modalidades y prácticas para tratar de legitimar ganancias ilícitas. Y esas personas, en pocos casos, los está alcanzando la ley. Nosotros estamos en este momento llevando algunas investigaciones concretas y quizás voy a tratar de hacer un paréntesis. Yo estuve acá el año pasado, en el mes de marzo, tenía creo que 2 meses de ser fiscal en El Salvador. Y de alguna manera dije que íbamos a investigar la corrupción y el lavado. Y a estas alturas ya tenemos a un expresidente de la República preso y una estructura alrededor de él, de su gobierno. Y vamos en otra investigación segunda en contra de otro gobierno. Y hemos hecho investigaciones por 220 millones de dólares por temas de lavado y hemos incidido en empresas y en sociedades. Pero no es fácil encontrarnos, digamos, con posicionamientos concretos y con personas con status quo fuerte en nuestros países. Y dentro de este contexto nos encontramos con profesionales que se han prestado, ¿verdad?, al tema de estar asesorando o fortaleciendo nuestras estructuras. En este momento nosotros tenemos algunas investigaciones de estas personas que en diferentes países, en Panamá, en Venezuela, en Brasil, etcétera, por mencionar algunos nombres, ¿verdad?, en Estados Unidos, se han prestado a esto. Tenemos problemas que en las legislaciones de otros países se le da el tratamiento de personas intocables por secreto profesional. Pero ¿cómo va a ser en El Salvador una persona que ha creado 80 sociedades para lavar fondos en diferentes países y que ha recibido porcentajes de dinero sucios? No es un abogado, es un delincuente, un criminal que perdió la calidad y asimismo el secreto profesional. Se han creado, como otros de los problemas actuales que hemos encontrado, conglomerados de empresas que funcionan en diferentes países como medios de transporte del capital sucio. Y eso ya se mencionó acá. Los bienes y fondos se encuentran distribuidos en varios países cuya cooperación internacional en materia de investigación no es la más idónea, por decir una buena palabra. Creemos que en este momento pareciera, y seguimos después de muchos años, seguimos viendo que el crimen transnacional y los criminales de cuello blanco, los corruptos, ¿verdad?, ese crimen viaja en avión y nosotros seguimos viajando en caballo. Hemos tenido experiencias concretas en Centroamérica en donde vemos las filas de furgones en las fronteras y el delincuente pasa por encima, ¿verdad? Cuando nosotros venimos con nuestras asistencias concretas, esta gente ya no se encuentra en nuestro país, está refugiada en otros países.
Nosotros tenemos delincuentes refugiados en Estados Unidos, en Suiza, en un montón de países en este momento, porque las asistencias después de 10 meses no nos las han contestado algunos países. Y esa es otra de los problemas que tenemos en algún momento, la desidia de algunos de nosotros en contestar y en cooperar. No estoy diciendo, digamos, que esa sea una generalidad, pero sí existe eso, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros como una estrategia en este momento? Viajando a esos países. Esta semana anterior estuvimos en Miami reunidos con el fiscal general de Colombia, con el fiscal adjunto de Estados Unidos, con la fiscal de Guatemala, Telma, y con el fiscal de Honduras, tratando de minimizar toda esa burocracia y creando grupos concretos de investigación. La mejor estrategia que creo que puede existir es crear grupos concretos de investigación de este tipo de delitos. Nosotros en Centroamérica, la Asociación de Fiscales de Centroamérica, tiene un grupo concreto que se ha denominado REDCO. Es la Red de Fiscales contra el Crimen Organizado. Ellos se reúnen para ver las mejores modalidades de investigación y para ver casos concretos. Se ha creado un fondo común para que estos fiscales viajen en Centroamérica y ahora fuera de Centroamérica en las investigaciones. Creo que esa es una de las mejores prácticas. Sí me gustaría también compartir con ustedes que internamente en nuestro país estamos llevando adelante investigaciones, pero también nos topamos con situaciones concretas, como por ejemplo, algunos sistemas de justicia y el nuestro no escapa. Los jueces en casos similares o iguales prácticamente y bajo la misma figura delictiva le resuelven igual. Hace un par de semanas tuvimos un caso donde absolvieron a un lavador por una gran cantidad de millones y el año pasado en un caso igual o similar por el mismo delito y bajo las mismas circunstancias a una doméstica que había lavado 20 millones le pusieron sentencia de 10 años. Y usted mide la capacidad y entonces no sabe si hay falta de conocimiento del juez o existen otro tipo de cosas. Nos estamos enfrentando en este momento contra un sistema judicial en algunos países que no está lo mejor preparado posible, pensándolo bien. Porque nosotros en El Salvador últimamente hemos procesado 2 estructuras. Imagínense que a principios de año se condenaron a 3 jueces antimafia, que son donde los jueces se suponía más confiables que llevábamos los casos nosotros, y fueron condenados a 14 y 16 años, 19 años. Entonces, tenemos problemas con la percepción o el manejo del contexto que están haciendo los jueces de los casos de corrupción y lavado. No hay mayor conocimiento de muchos jueces en cuanto a los delitos financieros. En El Salvador nos hemos encontrado que es un país de testaferros. Los motoristas, las domésticas de los exfuncionarios son millonarios en El Salvador, ¿verdad? Y encontramos fondos afuera. En el caso del expresidente que estamos procesando en este momento, le hemos incautado vía extinción de dominio cantidad, hay procedimientos ahorita en El Salvador por extinción de dominio en cantidad de personas, diputados, empresarios, exfuncionarios. Pero a esta persona, expresidente, sabemos que tiene fondos fuera del país, pero en ningún país le hemos encontrado, ¿verdad? Porque es un tema de testaferros y por supuesto que las asistencias después, las que nos han llegado después de 8 o 10 meses, han llegado negativas, ¿verdad? Entonces hay algunas situaciones concretas que de alguna manera están incidiendo en el trabajo que se puede hacer en contra de estos delitos. Voy a tratar de finalizar diciendo que de alguna manera nosotros también estamos tratando de incidir desde el bloque, digamos, integral, cooperante con los demás países. Ahí está su servidor, está la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, está la representante de ONUDC y algunos otros funcionarios y los demás son embajadores. Estamos tratando de mezclar, digamos, el apoyo internacional con las autoridades locales para poder, ¿verdad?, de alguna manera traer información de afuera. Y esta sí es la última lámina. Creo que los beneficios que podemos enfocar son hacer operaciones bien planificadas entre fiscalías y ministerios públicos, involucrando a las policías también. Hace
en el mes pasado, tuvimos una operación con Guatemala, Honduras y El Salvador y Estados Unidos, que fuimos contra organizados de pandillas y contra los bienes. Giramos alrededor de 800 o 1000 órdenes de captura entre todos los países. Y le llamamos Operación Escudo del Triángulo Norte. E incidimos y hicimos capturas simultáneas en todos los países. Creo que esa es una buena estrategia también para golpear el crimen, porque nosotros en nuestros países son tan pequeños que cuando nosotros incidimos en El Salvador, se corren y se van para Guatemala, o viceversa, se van para Honduras. De Guatemala nos han entregado el año pasado y este año cantidad de cabecillas de crimen organizado, de las pandillas, que es el tema fuerte que tenemos nosotros. Creo que debemos cerrar los espacios de ventaja que lleva el crimen organizado en relación al sistema judicial. Tenemos que despojar las ganancias ilícitas invertidas en los programas económicos, para invertir en programas económicos sociales. Nosotros hemos ido contra los bienes de los corruptos y yo quizás hablé de más y me comprometí que una mansión de un expresidente que vale 14 millones se la iba a entregar a los jubilados. Y ahí estoy con ese compromiso que voy a tener que cumplirlo. Y de alguna manera lo que ocurre y lo que saben todos los fiscales, ¿verdad?, es que el delincuente y el criminal, si no le toca los bienes, sigue contento, ¿verdad? Porque su estructura familiar, amigos, le siguen manejando desde afuera todos los bienes. Si no se le toca los bienes a los criminales, difícilmente le vamos a incidir. Quiero finalizar diciéndole que creo que no debemos de alegrarnos, como dice el fiscal Pablo Sánchez, por los procesamientos de funcionarios o exfuncionarios. No debemos de alegrarnos. Pero la población sí se alegra. En El Salvador ha habido reclamos por años y por décadas de la población de que se aplique la ley a todos. Hoy lo estamos tratando de hacer en temas fuertes de corrupción, de delitos de cuello blanco. Ha habido un ojalá de la población, y creo que no solo en El Salvador, en algunos de sus países, no me atrevería a decir en cuáles, pero la gente dice, ojalá que los corruptos caigan, ¿verdad? Porque no ve inversión en salud, ¿verdad?, en trabajo, en educación, no ve que se mejore todos estos temas, y la gente reclama y dice, señores autoridades, por lo menos a mí, en la calle y en los aeropuertos me dice, fiscal, meta presos los corruptos, quítele los bienes y que regresen al Estado. Entonces, ese ojalá de que las cosas cambien y que las cosas mejoren, creo que es lo que hay que hacer. Ojalá sigamos adelante. Gracias.